En un hospital antiguo, donde los pasillos siempre estaban impregnados del olor a desinfectante y el murmullo de conversaciones ahogadas, flotaba en el aire, trabajaba una joven enfermera llamada Elena. Era conocida por su dedicación y por su paciencia infinita con los pacientes. Pero lo que pocos sabían era que, tras esa sonrisa amable, escondía una tristeza profunda, una historia que nadie se había tomado el tiempo de descubrir. Elena soportaba cada día el desprecio de su superiora, la jefa de enfermeras, una mujer severa y fría que parecía disfrutar menospreciándola. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco cruel. «Oye, Elena, ¿por qué no te ocupas de ese borracho? Quizás hasta se case contigo». El tono burlón arrancó carcajadas entre algunas compañeras, pero en el fondo, nadie se atrevía a enfrentar a la jefa de enfermeras. Todos sabían que tenía un poder absoluto en el hospital y que caer en su lista negra significaba hacer los turnos más largos y agotadores. El borracho al que se refería era un hombre misterioso, un paciente que había llegado al hospital en condiciones lamentables. Nadie sabía mucho sobre él, salvo que lo encontraron en un callejón, desorientado y cubierto de cicatrices antiguas. Se decía que había sido alguien importante antes de caer en el abismo del alcohol, pero nadie tenía pruebas. Sin embargo, algo en su mirada turbaba a Elena. No era la mirada vacía de un hombre derrotado, sino una mirada llena de sombras, de historias sin contar. Y lo más inquietante de todo, era la sensación de que aquel hombre no era quien todos creían que era. Pero nadie, ni siquiera la cruel jefa de enfermeras, podía imaginar la verdad sobre él y lo que estaba a punto de suceder en aquel hospital. Elena no podía quitarse de la cabeza la mirada de aquel hombre. Había visto muchos pacientes en el hospital, había atendido a personas en las condiciones más difíciles, pero algo en él la perturbaba. No era solo su apariencia descuidada, ni las cicatrices que marcaban su piel como recuerdos imborrables de un pasado turbulento. Era algo más profundo, algo que no lograba entender del todo, pero que la hacía sentir que aquel hombre no era simplemente un vagabundo más perdido en la ciudad. Sin embargo, su vida en el hospital no le dejaba mucho tiempo para pensar. Los turnos eran agotadores, las exigencias de la jefa de enfermeras no cesaban y el ambiente estaba cargado de tensión. Parecía que el destino se había ensañado con ella, obligándola a mantenerse siempre en la línea del sufrimiento y la resistencia. Pero algo cambió la noche en que, al terminar su turno, decidió acercarse a la habitación de aquel misterioso paciente. El hospital estaba en silencio, con solo el tenue parpadeo de las luces fluorescentes iluminando los pasillos vacíos. Cuando entró, el hombre estaba despierto. Sus ojos oscuros la analizaron con una intensidad que la hizo dudar si debía quedarse o salir de inmediato. «¿No tienes miedo de mí?», murmuró el hombre con voz rasposa. Elena no respondió al principio. Había algo en su tono que parecía un desafío. «¿Debería tenerlo?», respondió ella, cruzándose de brazos. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa común. Era una mueca en la que se mezclaban la ironía y una especie de tristeza oculta. «Eso depende», respondió él, sin apartar la mirada de ella. «A veces, el miedo es la única advertencia que tenemos antes de que sea demasiado tarde». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se dejó intimidar. «Dime algo», dijo finalmente. «Todos aquí creen que eres un simple alcohólico. Pero yo no lo creo». El hombre inclinó la cabeza, como si midiera sus palabras antes de hablar. «¿Y qué crees entonces?». Elena lo observó de cerca. Había demasiadas cosas en su mirada que no encajaban con la imagen de un hombre derrotado por la vida. «Creo que te escondes», susurró ella. Hubo un silencio tenso en la habitación. La respiración del hombre se volvió más lenta, como si tratara de medir el impacto de esas palabras. «A veces, esconderse es la única manera de sobrevivir», dijo finalmente. Esa respuesta solo avivó la curiosidad de Elena. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿De qué se escondía? Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrirlo y que la verdad cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, en el hospital comenzaron a circular rumores. Alguien había visto a un hombre sospechoso rondando cerca del edificio, como si buscara a alguien. Nadie le dio mucha importancia al principio,
Pero la inquietud empezó a crecer cuando una de las enfermeras mencionó que había visto a la jefa de enfermeras hablar con aquel desconocido en un rincón apartado del hospital. Elena sintió que algo no cuadraba. Su instinto le decía que todo estaba conectado de alguna forma, pero no lograba ver cómo. Hasta que, esa misma noche, encontró algo en la habitación del misterioso paciente que lo cambiaría todo. Era una fotografía. Una imagen antigua, arrugada por el tiempo, en la que se veía a un grupo de personas vestidas elegantemente. En el centro de la foto, un hombre joven, con el mismo rostro que el paciente, pero sin las cicatrices, sin el cansancio en los ojos. Elena sintió como su corazón se aceleraba. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué alguien que parecía haber tenido una vida acomodada había terminado en un hospital, abandonado y herido? Y lo más inquietante, ¿qué relación tenía con la jefa de enfermeras? Elena no lo sabía todavía, pero estaba a punto de adentrarse en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Porque el hombre en esa cama no era quien todos creían. Era alguien con un pasado oculto, con secretos que no debían ser descubiertos. Y ahora, Elena estaba justo en el centro de todo. Elena apretó la fotografía entre sus dedos, sintiendo como un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué nadie había mencionado antes que parecía haber sido alguien importante? Las dudas se acumulaban en su mente como piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Pero había algo que la inquietaba más que todo lo demás. La imagen estaba rota por una esquina, como si alguien hubiera arrancado una parte deliberadamente. ¿Qué o quién había sido eliminado de esa foto? Respiró hondo y miró al hombre, que permanecía en silencio, observándola con esa mirada impenetrable. «Dime la verdad», susurró ella. «¿Quién eres?» El hombre la miró durante unos segundos eternos antes de apartar la vista. «Algunas verdades son peligrosas, enfermera», dijo en voz baja. «Una vez que las conoces, ya no hay vuelta atrás». Pero Elena ya había cruzado esa línea. No podía detenerse ahora. «No me importa», dijo ella con firmeza. «Si me metí en esto, fue por elección. Quiero saber quién eres». El hombre suspiró pesadamente. Parecía debatirse internamente, como si estuviera a punto de revelar algo que había mantenido oculto por mucho tiempo. «Mi nombre es Alexandr Voronin», dijo finalmente. Elena sintió que la habitación se volvía más fría de repente. Ese nombre lo había escuchado antes. Pero no podía recordar dónde. «Eso no me dice nada», admitió ella, aunque su intuición le decía que estaba en la pista correcta. «Claro que no», respondió Alexandr con una media sonrisa amarga. «Porque hace muchos años, ese nombre desapareció de la historia». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?» Alexandr desvió la mirada hacia la ventana, como si estuviera reviviendo recuerdos enterrados en lo más profundo de su mente. «Hubo un tiempo en que mi familia lo tenía todo», dijo con voz apagada. «Dinero, poder, conexiones. Mi padre era un hombre influyente, y yo era su heredero». Elena sintió que el aire en la habitación se volvía denso. «Entonces, ¿qué pasó?» Alexandr cerró los ojos por un momento, como si le doliera recordar. «Un error», susurró. «Un solo error que lo cambió todo». Elena no lo interrumpió. Sabía que, si esperaba lo suficiente, él seguiría hablando. «Me enamoré de la persona equivocada», dijo finalmente. «Alguien a quien mi familia nunca hubiera aceptado». Elena sintió como su corazón latía más rápido. ¿Quién era? Alexandr soltó una leve risa sin alegría. «No importa. Lo que importa es que mi padre lo descubrió y tomó medidas. Medidas drásticas». Elena tragó saliva. «¿Qué hizo?» Alexandr la miró a los ojos, y por primera vez, Elena vio un atisbo de verdadero dolor en su expresión. «Desapareció», susurró. «Y poco después, intentaron hacerme desaparecer a mí también». Elena sintió un escalofrío. «Tu propia familia intentó». Alexandr asintió lentamente. No podían permitir que el escándalo manchara su reputación. «Así que me sacaron del camino. Me quitaron todo, hasta mi identidad.
Elena sintió un nudo en la garganta. «Pero, ¿por qué terminaste aquí?» Alexandre la miró fijamente. «Porque alguien supo que yo seguía vivo», respondió. «Y ahora están tratando de terminar lo que empezaron hace años». Elena sintió que el mundo se cerraba sobre ella. «¿Quieres decir que alguien está viniendo por ti?» Alexandra asintió lentamente. «Y no solo por mí», agregó con voz grave. «También por cualquiera que sepa la verdad». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, los rumores sobre el hombre extraño en el hospital, la actitud sospechosa de la jefa de enfermeras, la fotografía rota, todo comenzaba a encajar. Pero lo que más la aterrorizaba era darse cuenta de que ahora ella también estaba en peligro. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Alexandre resonaban en su mente. No podía dejar de preguntarse si había cometido un error al involucrarse en todo esto. Pero, al mismo tiempo, sabía que ya no había marcha atrás. Cuando llegó al hospital para su turno, algo se sintió diferente. Había un silencio inusual en los pasillos, una tensión que flotaba en el aire. Y entonces, lo vio. Cerca de la entrada, un hombre con un abrigo largo y gafas oscuras estaba de pie, observando el hospital con una calma inquietante. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era la misma persona de la que hablaban los rumores. Elena dio un paso atrás instintivamente. No sabía quién era, pero su intuición le decía que no estaba allí por casualidad. De repente, la voz de la jefa de enfermeras resonó detrás de ella. «Ve a trabajar, Elena. No es asunto tuyo». Elena giró la cabeza para mirarla. Y en ese momento, lo entendió todo. La jefa de enfermeras sabía algo. No solo eso, estaba involucrada. Elena sintió que su mundo se tambaleaba. Había querido conocer la verdad. Pero ahora que estaba frente a ella, solo deseaba no haberla descubierto jamás. Porque el juego no había hecho más que comenzar. Elena sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. Su corazón latía con fuerza contra su pecho y un pensamiento le martilleaba en la cabeza: estaba en peligro. Pero ya no solo ella. Alexandre. El hospital. Todo lo que conocía podría estar en riesgo. La jefa de enfermeras la miraba fijamente, con esa expresión de superioridad que siempre había llevado, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo frío, calculador. Elena tragó saliva y, en un intento por parecer calmada, enderezó los hombros. «¿Quién es ese hombre?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. La jefa de enfermeras entrecerró los ojos. «Te dije que no era asunto tuyo, Elena». Pero en ese momento, Elena entendió que ya no podía retroceder. No después de todo lo que había descubierto. No después de lo que Alexandre le había confesado la noche anterior. «Tú lo sabes, ¿verdad?», insistió, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Sabes quién es él y por qué está aquí?». La jefa de enfermeras frunció los labios, visiblemente irritada. «Escucha, niña», susurró, inclinándose ligeramente hacia ella. «Hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Y hay personas con las que es mejor no meterse». Elena sintió un escalofrío. «Alexandre está en peligro». La mujer esbozó una sonrisa ladeada. «¿Alexandre? ¿Así que ya te contó su historia?», musitó con una risa seca. «Qué ingenua eres, Elena. ¿De verdad crees que sabes toda la verdad?». Elena sintió que la ira comenzaba a arder dentro de ella. «Dímelo entonces», desafió. «Dime quién es él en realidad». La jefa de enfermeras suspiró con falsa paciencia, como si hablara con una niña testaruda. «Alexandre Voronin no es solo un hombre con un pasado difícil. Es un fantasma, alguien que nunca debió sobrevivir. Y ahora que lo ha hecho, hay personas que necesitan que desaparezca de nuevo». Elena sintió que su estómago se encogía. «¿Por qué? ¿Quién quiere verlo muerto?». La jefa de enfermeras sonrió. «Las mismas personas que lo borraron del mapa hace años». Elena sintió que le temblaban las manos. ¿Cuán grande era esta conspiración? Pero no tuvo tiempo de seguir preguntando.
En ese momento, la jefa de enfermeras se giró y se alejó por el pasillo, dejando a Elena con el estómago revuelto y la cabeza dando vueltas. Elena corrió hasta la habitación de Alexandre. Cuando llegó, su corazón se paralizó. La cama estaba vacía. El monitor cardíaco aún estaba encendido, pero los cables estaban desconectados. Las sábanas estaban arrugadas, como si alguien hubiera salido de allí a toda prisa. No, susurró, sintiendo que el pánico comenzaba a subirle por la garganta. Buscó en la habitación, revisó cada rincón, pero Alexandre no estaba allí. Y entonces vio algo que le heló la sangre. En el suelo, cerca de la cama, había una mancha de sangre fresca. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Lo habían encontrado. Los pasillos del hospital parecían más oscuros que nunca mientras Elena corría, buscando una pista, una señal de a dónde podrían haberse llevado a Alexandre. Pero en el fondo, ya lo sabía. Si alguien había entrado en el hospital para llevárselo, no era para curarlo. Era para silenciarlo. Elena recordó las palabras de Alexandre: algunas verdades son peligrosas. Y ahora entendía por qué. Con las manos temblorosas, Elena salió por la puerta trasera del hospital. El callejón estaba oscuro, húmedo, y el aire olía a lluvia. Fue entonces cuando lo vio. Alexandre estaba de pie junto a un coche negro con las puertas abiertas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos aún tenían ese brillo desafiante. A su lado, dos hombres altos vestían trajes oscuros. Parecían imponentes, amenazantes. Uno de ellos se giró al verla y le dirigió una sonrisa fría. «Vaya, vaya», murmuró. «¿Tenemos compañía?» Elena sintió que su respiración se aceleraba. «Déjala», dijo Alexandre de repente, con voz firme. «Ella no tiene nada que ver con esto». Elena lo miró con desesperación. «No puedes irte con ellos». Alexandre sonrió con tristeza. «No tengo opción, Elena». Los hombres lo empujaron hacia el coche, pero antes de que subiera, Alexandre le lanzó una última mirada. «Recuerda lo que te dije», susurró. «A veces, esconderse es la única manera de sobrevivir». Y con esas palabras, la puerta del coche se cerró y el vehículo arrancó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Elena se quedó de pie, con el corazón destrozado, sintiendo que acababa de perder algo importante. Pero en el fondo, sabía que esta historia aún no había terminado. Porque ahora, ella también sabía demasiado. Y en un mundo donde la verdad es un arma, saber demasiado puede ser una sentencia de muerte. Fin. O solo el comienzo.